Muy buenas tardes. Pues me alegra mucho compartir una reflexión teológica ahora que estamos preparándonos para celebrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo esta Semana Santa y especialmente la resurrección. Quiero hacer el título y luego la obertura. El título es ¿Cómo ser sacramento del encuentro dentro de las aguas subterráneas de la gracia? El escenario que lo tomo es de los hermanos de la Trapa, del Cister, los mártires de Tibirine, que me encantó. Tengo como 7 u 8 años profundizando, me cautivaron. ¿Por qué sacramento del encuentro y también en las aguas subterráneas de la gracia? Vamos a ver un poquito la palabra sacramento. En 1476 hay un agustino teólogo, Alonso, que me fascinó cómo circunscribe la voz sacramento, la palabra teológica. Dice en su diccionario teológico, es un signo interior de un efecto divino. Es maravilloso. Aquí es íncito la teoría y la práctica. Es un signo interior de un efecto divino. Es decir, que yo debo de ser luz y no obscuridad, que debo de ser una persona de madurez cantante y no de disonancia, más de madurez. La disonancia es propia, es connatural, no nos tenemos que asustar. Por ejemplo, ahora en este tiempo de Cuaresma, me encanta mucho nuestro hermano franciscano, Fray Juan de los Ángeles, dice que no debemos de ser rocines de noria del pecado. A veces le cantamos tanto a la culpa que nos olvidamos del efecto divino, de ese signo interior. También Fray Alonso dice que es medicina del alma, que es obligación y vínculo. Me fascina esta parte. ¿Cómo puedo yo ser signo interior de ese efecto divino? Es decir, vínculo, obligación. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, porque tengo esa característica. Cuando les hablaba de tomar la voz de sacramento del encuentro y aguas subterráneas de la gracia, estos hermanos viven en un país musulmán y para ellos ser sacramento del encuentro es vivir. Para el mundo europeo es sustancia, esencia. Para nosotros, de España, de lengua, dice don Olegario, es entraña. Son dos conceptos padrísimos, substancia, esencia del mundo europeo y el nuestro, entrañas. Es decir, lo más propio que tenemos, esas emociones que nos habla Yvonne Klein en uno de sus libros que me fascina, cómo validar emociones. Es decir, yo cómo voy a validar de que soy hijo de Dios y soy sacramento de encuentro, del encuentro. Por ejemplo, aquí hablamos de diferentes religiones, pero imagínense, podemos trasladarlo a la forma diferente de ser. Esto es lo más maravilloso. Y luego, aguas subterráneas de la gracia. Lo vivimos ahora en la pasión. ¿Qué celebramos de Jesús? El hombre, la humanidad. El agua subterránea de la gracia es la sustancia, es la entraña. Volvemos al mismo concepto. Todo lo que es verdaderamente humano es totalmente divino. Uno de los hermanos, Christian de Chergé, él hablaba el árabe, lo leía y hacía la lección divina. Y como que a veces no les gustaba a muchos cómo hacer una lección divina del Corán. Y me fascina porque después él dice, si aquí en el pueblo no tuviéramos agua y el agua naciera en el monasterio dedicado a Nuestra Señora del Atlas o en el país circunvecino, en la vecindad nutricia donde comemos, vivimos, en el mercado, con el mundo islámico, ¿qué diríamos? ¿Qué es agua qué? ¿De qué es agua? ¿Es cristiana? ¿Es del Islam? ¿No diríamos que es agua divina? ¿Qué tan difícil es aceptar a las personas diferentes en sus estilos? Lo tomo como categoría teológica que me fascina. Repito, sacramento del encuentro. Segundo, agua subterránea de la gracia. Es decir, ahora, ¿cómo podemos vivir esta pasión, esta resurrección?
Paso a la obertura. Esta es un poco la introducción por donde me quiero ir y paso a la abertura. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo puedo llegar a ser sacramento? Repito otra vez por pedagogía. Nos dice Fray Alonso, imagínense, 1476, signo interior de un efecto divino, medicina del alma, misterio, obligación y vínculo. Les voy a compartir una pequeña reflexión teológica que trabajé de una obra de un escritor mexicano, de Juan Rulfo, lo tomo de Pedro Páramo. Lo que les comparto es un ensayo teológico, es decir, cómo ser sacramento del encuentro y agua subterránea de la gracia. Yo aquí siguiendo el camino del cielo, dice uno de los personajes, entre los árboles del paraíso, yo soy asombro, soy eco de voces, soy romero, que cruza siempre por caminos nuevos. Soy palabra más de sentido que de sonido. Aquí voy a unir a dos grandes místicos, a Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, Fray Juan de los Ángeles, San Pascual Bailón. Lo tomo de ellos para iluminar esta agua subterránea de la gracia, este sacramento del encuentro. Al decir yo aquí siguiendo el camino del cielo, es decir, que soy palabra más de sentido que de sonido. Y luego dice, este es el texto evangélico que podemos trasladarlo. Ahora, por ejemplo, en el Huerto de los Olivos, el Viernes Santo, el Sábado Santo y especialmente el Domingo de Resurrección, sentirás que hay uno quisiera vivir para la eternidad. Llovían estrellas en este mundo que a uno por todos los lados te aprieta y te va deshaciendo. Fíjense qué maravilloso. Sentirás que hay uno quisiera vivir para la eternidad. Llovían estrellas en este mundo que lo aprieta a uno por todos lados, que va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá. Ser sacramento del encuentro y agua subterránea de la gracia, es decir, centrarnos en esa entraña de Cristo. Y para seguir viviendo en el cántico del Evangelio, en la alegría de los ojos de Dios, en su eternidad, es el anhelo de ser de altura humana como Jesús. Es decir, ser visión de Dios. ¿Qué significa anhelo? Es un deseo vehemente. La luz suave de su cielo infinito. Hay algo muy bonito, un paso. Habitar en la alegría de los ojos de Dios. Yo les invito en esta reflexión, ¿cómo habitar en la alegría de los ojos de Dios? Pero para habitar hay que ser locos como Francisco, como San Pascual Bailón. ¿Por qué? Porque tú ya no estás en tus cabales. ¿Qué significa que no estás en tus cabales? Que estás lleno del Espíritu, porque ya vas por el camino real. Por ejemplo, ¿quién no vive esta parte? Alguien que tiene un sentido muy común a reglas perfectas, a disciplina, a cosas y aspectos que no te van a ayudar, instalándote en lo negativo, en lo desabrido de la existencia. ¿Cómo podemos vivir estos días de la pasión? Instalándonos en el agua, en esa agua subterránea. Hay que habitar en la secreta elegancia de la palabra, del Verbo encarnado, es decir, en nuestra condición sativa. Fray Luis de Granada nos dice que en la condición sativa ese de saber por tres cosas: pensar, dar forma y sobre todo desde un sosiego ordenado. Uno de nuestros hermanos místicos dice que tenemos que aficionarnos a vivir dentro de nosotros mismos. Ahora que yo comparto esta reflexión, veo más y siento más la palabra que yo verles a ustedes ahorita físicamente. Siento más la palabra. Yo les decía hace ratito, anotar, tenerlo muy claro, habitar en esa secreta elegancia. ¿Quién es la palabra por excelencia? Es Jesucristo. Quiero compartirles una visión cristológica que me fascina, que yo le echo mía. Trato de hacerla mía porque creo que este tipo de conferencias es compartir cómo vivo yo el ser hermano y cómo vivo esa visión cristológica desde mi vida. Dice don Olegario que la visión en Oriente es de logos, es de la visión, de la idea, y en Occidente es de la audición, el que escucha. Entonces la palabra podemos verla y la podemos sentir en dos aspectos: desde la visión, el sentido de ideas,
Y luego la audición. ¿Qué quiere el verbo decirme a mí? ¿Qué me quiere decir? Porque yo voy a ser, cultivando esa palabra, yo voy a lograr ser esciente, sativo, hijo totalmente de Dios. Así pues, ¿qué pasa cuando ya vas viviendo tú en estos momentos? Hay una variación ontológica, muy sencillo. Don Pedro Laín entra algo, me encanta para entenderlo mejor. Dice, la condición ontológica es ser distinto. Cito un poeta que dice, yo solo Dios y Padre mío, me estoy haciendo día y noche, nuevo y a mi gusto. Esto es condición ontológica. Me estoy haciendo día y noche, nuevo y a mi gusto. Esa parte de a mi gusto es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque soy esciente, porque soy sativo, porque tengo la capacidad de pensar, de saber. Esto lo tomo de Fray Luis de Granada, este gran dominico. Quiero compartirles, a mí me encantó mucho perderme en estos conceptos de teología que te lleva ¿a qué? A conquistar ese núcleo de que somos hijos de Dios. Fray Luis de León, vamos ahora a otro paso muy bonito. ¿Qué significa entonces ser persona de espíritu? La persona de espíritu, dice Fray Luis de León, empieza por lo de afuera. Carne, hay una expresión que yo le he citado varias veces. Carne cubijada de cuero delicado y sobre estables huesos con firmes nervios asentado. Lo voy a repetir. La palabra piel no existía. Carne cubijada de cuero delicado y sobre estables huesos con firmes nervios asentado. Esto lo toma en el libro de Job, pero en los nombres de Cristo, que es una obra maravillosa, en los nombres de Cristo, dice Fray Luis de León que nos figuró como Él, como Dios, como la entraña. ¿Y quién es la entraña? El Verbo encarnado, es lo más maravilloso. Y el Verbo encarnado es esa humanidad. Dice, ¿y cómo lo llevo? Aquí vemos algo tan hermoso, desde la evolución del lenguaje hasta la evolución de captarlo y sentirlo totalmente mío. Cultivar esa esencia. Hay un ensayo maravilloso de Edward Schillebeeck, este gran teólogo que tomo En busca del Dios vivo y el humanismo no religioso. Edward Schillebeeck en este ensayo habla, podemos un poco uncirlo con el agua subterránea de la gracia, de lo que les compartía. Que verdaderamente lo humano, lo más íntimo, pertenece a la vida. Hay otros autores que cuando hablan, Fray Luis de León habla del cuero delicado, después viene la evolución de piel. Hay unos autores que maravillosamente lo dicen puñadito de carne. Ese puñadito de carne, ¿quién es? Es el niño Jesús, es el Verbo, un puñadito de carne. Vean cómo las palabras nos llevan a la música. Quiero terminar al ratito la reflexión con dos personajes, Etty Hillesum, lo adelanto, y con Beethoven. ¿Cómo entender un poquito esta parte de ser puñadito de carne? Dice el autor, no me cansaba de ver esta aparición que eres tú. Fíjense qué maravilloso, tu cuerpo transparentándose en el agua de la noche. No me cansaba de ver esta aparición. ¿Qué significa no me cansaba de ver esta aparición? Por ejemplo, hoy comparto esta reflexión porque pensar en Jesús, pensar en estos días santos, yo siempre digo, ¿cómo vivirlos en un estilo personal? Y del estilo personal paso a este concepto maravilloso. Quiero uncirlo con don Olegario González. La palabra cristianía y cristiandad. La palabra cristianía es cómo yo vivo a Jesús, mi cristología. Y cristiandad es ese principio teológico universal. Es muy válido hablar del estilo personal. No podemos decir que tenemos que vivirlo en dos partes o solamente uno, perdón. No solamente en dos, en uno. Los dos hacerlo uno, desde el aspecto de la cristiandad, como este principio, elemento teológico, y la cristianía, ¿cómo entiendo yo a Jesús? Cuando hablaba de este Jesús, desde la visión, desde el mundo de Oriente y desde Occidente, desde la audición, y más allá una línea de montañas, y todavía más allá la remota lejanía. Este es un cántico al espíritu. Ir más allá del cuero cubijado.
ir más allá del puñadito de carne, eso es todo. Superar la carne, nuestra condición humana. ¿Cómo la vamos a traspasar? ¿Qué significa entonces ser persona de espíritu? ¿Cómo? ¿Qué significa ser persona de espíritu? Ir más allá de una línea de montaña. San Juan de la Cruz dice, volé tan alto, que a la casa le di alcance. San Pascual Bailón, y todavía más allá una línea de montañas, él dice, súbanse al cielo, que del suelo no hay mirar. Pero ahora quiero acudir a una categoría antropológica maravillosa de Federico García Lorca. Vuela muy alta, alma, vuela muy alta, porque hay buitres, hay cuervos y no hay sol. Ahí está la parte teológica de San Juan, que es de luz más luz. Y está la parte antropológica, que este gran humanista Lorca decía, vuela muy alta, alma, vuela, porque hay buitres, hay cuervos y no hay sol. Y más allá una línea de montañas, y todavía más allá la remota de lejanía. El santo, el místico, habita más en la luz. Y los que vivimos en este mundo, en este valle de lágrimas, un ser que nos aprieta, que va vaciando puños de nuestro ser, así sentimos cuando te enfermas, cuando te caes, por ejemplo, me adelanto ahorita a hablar un poquito de Etty Hillesum, esta mujer mística. Ella escribió sus cartas, le llaman cuadernos pedagógicos, y habla la mística de la humanidad, mística y humanidad, eso me fascinó, humanidad y mística. Una mujer que pudo haber huido y no haber estado en los campos de concentración, se quedó, mueren sus padres, muere ella muy culta, y sin embargo, ella cómo se siente puñadito de carne, y luego también se siente estercolero, se siente como que vive en un ergástulo. Pasamos, ¿cómo hay que trabajarlo? ¿Cómo hay que hacerle para todavía llegar más a estos escenarios? Uno de los mejores lugares en que vivimos, pues es cultivar la palabra de Dios, el Evangelio, los libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento, la sabiduría. Estos días en la Eucaristía, en uno de los momentos, hemos meditado lo del profeta Isaías, que me canta, que dice que el páramo va a ser muy verde y que donde hay desierto abunde el agua. ¿Por qué? Porque allá me escucharás mejor, estaré más cerca de ti. Dicen que los pensamientos de los sueños van derechito al cielo. Ojalá que los míos alcancen esa altura. Fíjense, voy a repetirlo otra vez, maravillosa. Allá me escucharás mejor. El autor dice, me oirás mejor. Estaré más cerca de ti. ¿De quién? Del puñadito de carne. ¿Quién es María? ¿Quién es Jesús? Dicen que los pensamientos de los sueños van derechito al cielo. Algo que yo sí les sugiero, que yo he tratado en mi vida de vivir. Siempre dormirme con un carácter místico. Don Olegario González cuando habla del oficio divino, habla de oficios de alabanza. Eso me parece maravilloso. Y a veces uno en la noche llegamos cansados y todo. No, cuidar nuestro sueño. Una de las mujeres autoras que me tocó conocer en vida, que siempre hablo, es la doctora Emma Godoy. Y cuando a mí se me ve el sueño, y me acuerdo de Rulfo, me acuerdo de Fray Luis de León, y digo, bueno, hoy me toca dormir para mañana pensar mejor. Porque allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti. Y dicen que los pensamientos de los sueños van derechito al cielo. Ojalá que los míos alcancen esta altura. Es quietud, lugar y súplica. Es una tríada maravillosa. Quietud y lugar. Allá me irás mejor. La súplica. Ojalá que los míos alcancen esta altura. Las obras del Evangelio. ¿Y quiénes son las obras del Evangelio? Los santos, los que viven. Como Etty Hillesum, que vive, como Beethoven, que compone, como tantos autores, como los mártires, estos hermanos de élite. Y de élite teológica, lo pienso en sentido, en su raíz maravillosa etimológica. Es esa parte superior, ser dueño de ti, habitar en ti, habitar en la secreta elegancia de la palabra. ¿Por qué estas obras nos ayudan? El Evangelio, estos autores, porque nos invitan a vivir consigo mismo. Tener un gusto por una soledad creativa. Nos otorgan madurez, destreza intelectual a través del pensamiento en sus diferentes formas, la ciencia, la tecnología, la pintura, belleza de materia, que nos asoma la vida de los héroes, a varonas y varones de probidad,
sobre todo nos gravitan a ese pensamiento. Cuando estamos hablando de quietud, dice un hermano, Fray Juan de los Ángeles, me fascina, aficiónate a vivir en soledad, aficiónate. Así como tenemos la pasión de subir montañas, de escuchar música clásica o a veces música ranchera, buscar a un amigo, aficiónate, búscalo. Un sacerdote, Lope de Vega, dice, pensé yo pensamiento que al mismo sol subieras. Es una elevación espiritual, como San Juan de la Cruz, hace momentito lo cité, volé tan alto, que le di a la casa alcance. Por condición, como somos hijos de Dios, aquí sí me quedo en algo muy bonito, vivir con más luz. ¿Qué significa más luz? Más luz. Es ver nuestra capacidad de Lorca, hay buitres, hay cuervos, no hay sol, o volé tan alto, o súbanse al cielo. Vamos viendo un poquito qué significa el buitre, vamos viendo uno de los personajes que me fascina, Dorotea la Cuarraca, es una mujer loca, muy material, así como Sancho Panza. ¿Qué dice uno de los personajes de esta obra para los que no vivimos en altura, los que andamos acá a ras del cielo, acá abajo, perdón, a ras de la tierra? No lo sé, le dice un personaje. Así hace tantos años que no alzaba la cara y me olvidé del cielo. El cielo está tan alto y mis ojos tan sin mirada. Además le perdí todo mi interés desde que el padre Rentería me aseguró que jamás miraría la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados, pero él no me lo hubiera dicho. Dorotea era una pecadora, podemos decir como Aldonza. Vuelvo a lo mismo, dice Fray Juan de los Ángeles, ahora en la pasión, no nos centremos tanto en el pecado, en la culpa, no. Yo hace tiempo les he dicho, como una crítica positiva cuando voy a misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra. Yo casi no lo digo. ¿Saben cuál oración digo? Bueno, pues no será tan litúrgico y a lo mejor aquí, como dice un Gregorio Marañón, uno de los grandes humanistas, dice, amo a Dios con tal pasión que no se lo digo a nadie por miedo a la Inquisición. Haciendo esta breve pausa, voy a decirles algo. ¿Saben que por ejemplo, qué oración yo puedo decir? Que lo podemos hacer en la Eucaristía. Tomo a Carlos Pellicer, que Juan José Arriola decía que quería escribir a la conferencia episcopal para que sus poesías las trabajaran en la conferencia episcopal, en los breviarios, como España lo hace. Yo a Unamuno, a Panero, lo aprendí por la conferencia episcopal, en los libros, en el Salterio. Dice, con esto voy a terminar con 3 epígrafes cuando lo haga. Dice Carlos Pellicer, Señor, es cierto que mi sangre está enlodada, pero todo es cuestión de echarle agua salada al mar que todo lava y todo esconde. Voy a repetirlo, fíjense qué maravilloso. Entonces yo mientras digo, por mi culpa, no, la bronca no es esa, la bronca es que cuando yo trate a los demás, así los voy a tratar. Por tu culpa, tú me hiciste, no te perdono, yo te hago. Es que sin querer somos humanos y nos manejamos a través de símbolos. Aquí es cuando viene el mundo de las emociones. La bronca muy bien puede ser genial en carácter teológico, tiene un sentido más profundo. Ahí está, para quien lo puso, lo hizo. Pero a nivel emocional no, porque a nivel emocional tú lo hiciste, tú me lo pagas y tú me lo debes. Yo mejor le digo a Carlos Pellicer, con Carlos Pellicer de la mano, digo, Señor, es cierto que mi sangre está enlodada. Ojo, está enlodada, pero todo es cuestión de echarle agua salada, la sal, al mar que todo lava y todo esconde. No es el bautismo, no me digan. ¿Y cuál es el sentido del agua bendita? ¿Cuál es ese sentido de la bendición? Porque Él no quiere, Jesús pues no quiere saber de nuestros pecados. Por eso Dorotea la Cuarraca pues se portaba mal y fue y le picó al padre Rentería en la confesión. Entonces le dijo, el cielo está tan alto y mis ojos tan sin mirada. Una de las implicaciones de acentuarnos que somos pecadores es que nos quedamos sin mirada. ¿Y qué quiere Jesús? Que levantemos la vista. Fíjense cómo el padre Rentería en esta parte dijo, él me dijo que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Y luego dice Dorotea, la Cuarraca, es cierto, porque es cosa de mis pecados, pero él no debía habérmelo dicho. Fíjense qué maravilloso, él no debía de habérmelo dicho. Es la secreta elegancia de la palabra.
A nosotros, como Dorotea, como este personaje de esta gran obra, lo que nos hace mover los pies es la esperanza. Para entrañar, aquí sí viene el concepto más hermoso, más luz, heredad de ser hijos de Dios. También somos una heredad dolorosa. Por eso yo ahorita les comparto, si somos una heredad dolorosa, es gloriosa, somos hijos de Dios. Lo acompañamos a Jesús en estos días. ¿Cómo vivir esa heredad dolorosa? Somos composición, dice Fray Luis de Granada, les comparto este concepto teológico, de cuerpo aspirante de prosapia divina, de inteligencia y nobleza. Este autor del cual estudio desde el aspecto teológico dice, yo aquí siguiendo el camino del cielo, por donde el cielo comenzaba a abrirse. Somos composición de cuerpo aspirante de prosapia divina. Y luego Fray Luis de León dice, lo figuró como él, de inteligencia y de nobleza. Pero ¿qué necesitamos para vivir todo esto? Y voy un poquito cerrando esta pequeña reflexión. Una determinación viviente. Para mí un paso fundamental, una determinación es ascender a lo más propio de mí mismo, a alcanzar de esa condición mortal, distinguir cuando es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, del alma. Yo a los compañeros, a los maestros aquí donde trabajo, en el Instituto Gante, cuando hablamos del alma, es un concepto maravilloso, que este autor también lo dice. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se nos ha podrido el alma? ¿Qué se entiende por esto? Desnudez existencial. Con este vocablo casi voy cerrando. ¿Qué significa desnudez existencial? Voy a compartirles un poema que aprendí en vísperas en Madrid. Lo aprendí, Dios mío, hace 20 y tantos años. ¿Cómo se va la vida? Y cómo se viene la muerte tan callando. Hoy nos vamos a acercar ya a la pasión, el jueves, viernes, a la resurrección. Este es un cántico que me cautivó la primera vez que lo leí. Estábamos rezando vísperas en comunidad. Lo voy a leer. Desnudez existencial, de Pedro, el autor, panero. Señor, ahora que la noche es tan pura y que no hay nadie más que tú, dime quién eres. Dime quién eres y por qué me visitas. ¿Por qué bajas a mí que estoy tan necesitado? ¿Y por qué te separas sin decirme tu nombre? Dime quién eres tú que andas sobre la nieve, tú que al tocar las estrellas las haces palidecer de hermosura, tú que mueves el mundo tan suavemente que parece que se me va a derramar el corazón. Dime quién eres, ilumina quién eres. Dime quién soy también y por qué la tristeza de ser hombre. Dímelo ahora que alzo hacia ti mi corazón, tú que andas sobre la nieve. Y me encanta esta parte, me brinco parte del poema, dice, sosténme entre tus brazos, sosténme en mi tristeza, tú que andas sobre la nieve. De Panero Torbado, Leopoldo. Fíjense qué maravilloso. Al hablar de somos composición, de cuerpo aspirante a ser prosapia divina, madre mía, eso es muy alto, ¿quién lo alcanza? Vámonos entendiendo desde la desnudez existencial. ¿Qué es la prosapia divina? Señor, ¿tú quién eres? Tan grande, pero dime quién eres. Pero como Dios no le dice, Jesús no le dice, entonces me encanta esta parte que dice, entonces dime a mí por qué la tristeza de ser hombre. Pues Leopoldo María Panero, muy parecido a Dorotea la Cuarraca. Vemos esta parte de humanidad. ¿Qué podemos entender desde la parte teológica a la parte antropológica hoy en esta desnudez existencial? Vámonos quedando con este texto. Tu Señor, que al tocar las estrellas las haces palidecer de hermosura, dime entonces quién soy yo. Y luego al final, pues ya no me respondan, ni sé quién eres tú, ni quién soy yo, pues sosténme entre tus manos en mi tristeza, tú que andas sobre la nieve. Podemos este trido, vámonos viviendo así. Señor, no sé ni quién eres ni quién soy yo. Y lo que dice Lorca, vuela, vuela, porque hay buitres, hay cuervos y hay sol. ¿Y quién es los buitres? ¿Quién es el cuervo? Pues lo que llevamos podrido en nuestro ser. Y para terminar un poquito, esta desnudez existencial, en esta obra,
el autor dice, don Pedro, que estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Yo creo que esta es la parte trágica. Hay personas que se acostumbran a ver cada día. Después de unos cuantos pasos cayó por dentro, pero sin decir una sola palabra. Es tanta la soberbia que no pedimos ayuda. Hace ratito compartía mientras preparaba, que es otra parte teológica de este hermano místico, Fray Juan de los Ángeles. Utiliza 4 puertas para entrar al reino. 3 son antropológicas, una teológica. Ah, caray, pero ¿por qué? ¿Por qué no pone más teológicas? ¿Por qué tanta humanidad? Porque la altura es muy grande y no vamos a llegar. Aquí está la humildad, aquí está la desnudez existencial, esta pobreza. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra vida ese cambio? Termino con algo, ya fue más de media hora, es muchísimo. Quiero terminar con algo muy bonito. Vamos haciendo una cultura, una mejor cultura cristiana. La cultura, ¿qué es? Dice Ortega y Gasset, es producción de cosas humanas, con el arte y con la moral. Y con la moral, ¿qué significa? Dice este filósofo, hacerse a sí mismo, y en los hechos se va a ver la medida y el síntoma de la cultura ascendente. ¿Qué mejor penitencia? ¿Qué mejor estos días de pasión? Que se note, que el síntoma se vea cultura ascendente, es decir, huir, elevarnos para compartir ese reino. Algo muy hermoso que al terminar con Iti, termino con 2 personajes muy breve. Iti Hillesum, ella habla de una metáfora, desenterrar a Dios de nuestra existencia. Cuando la leí, créanme lo que me cautivó, y luego dice, a mí pues me cautivó más porque dice, una partícula de mí me ha salvado y quisiera hacer poesía, es decir, divino. De Beethoven, que compone la música, vamos a hablar de la desnudez existencial, que es tan difícil. Sabemos que era de un carácter muy recio. Escribe una carta a un conde, Brunswick, lo tomo de la biografía Tormento y Gloria de Swafford, y él dice en un momento muy difícil, que lo podemos ir terminando como una conclusión: espero salir de esta desgraciada situación en que me encuentro, dice Beethoven a este conde. Mientras tanto, mi ópera va a ser representada con profundidad. Por todos los cielos, las armonías giran en torno a mi alma. Me encanta de Beethoven, dice, espero salir de esta desgraciada situación en que me encuentro. Así no estamos muchas veces. Del pecado pasamos a gracia. Pero mientras tanto, no me voy a desesperar, voy a estudiar mi ópera, porque va a ser representada con dignidad. Pero él reconoce, en mí giran las armonías, como las cosas en mi alma. Al terminar esta reflexión, nos podemos quedar con un trisagio poético. Es cierto, Señor, que mi sangre está enlodada, pero todo es cuestión de echarle agua salada al mar que lava y todo esconde. Y el segundo, este es nuevo, apenas me lo tengo 2 días aprendiendo, no me lo sé de memoria, del mismo Pellicer, se los voy a leer. Alzará el viento de mis hombres vuelo, yo vivo todo en tierra, tú eres cielo, tú azul y yo en el hueco de mí mismo. Acordémonos, el cielo tan alto y mis ojos tan sin mirada. Eduquemos la mirada en ver la entraña de Jesús, que nos dice don Olegario González. Y termino con una súplica de San Pascual Bailón. ¿Hasta dónde tenemos que buscar la perfección? Él dice, vi los santos, vilos, madre, pero no me valen. Fíjense qué maravilloso. Hermanos, sigamos siendo sacramento del encuentro y sobre todo agua subterránea de la gracia. Que Dios nos bendiga. Oh, mi Señor, anhelo conocerte, seguirte y amarte en cada paso que yo doy. Llévame al desierto y habla el corazón. Muéstrame, Jesús, aquello que me cautivó, y de tu mano yo mi vida rendiré. Y para siempre solo a ti yo
serviré.